El 8 de julio de 2014, el Estadio Mineirão. Brasil pierde 7-1 contra Alemania en casa, en su propio mundial, y el mundo está mirando. Recuerdo exactamente dónde estaba cuando ocurrió, y la mayoría de ustedes probablemente también. Estaba sentado frente al televisor pensando, esto no puede ser real, esto es Brasil. Ellos no pierden de esta manera, no en un escenario como este, no en su propio país. Pero entonces empecé a investigar a fondo la situación, y cuanto más me adentraba, más el 7-1 se sentía como un síntoma, como una fiebre que te indica que estás enfermo, pero no la enfermedad en sí misma. Porque si esto es realmente solo un accidente, un desliz puntual, entonces, por favor, explícame esto. ¿Por qué sigue ocurriendo una y otra vez? La Copa del Mundo de 2018 en Rusia. Sobre el papel, la selección de Brasil parece una verdadera máquina. Las oportunidades están presentes, el dominio es evidente, los grandes nombres están ahí, y entonces llega el partido de cuartos de final contra Bélgica y de repente todo termina. Te quedas sentado pensando, espera, debieron haber ganado este partido. 2022, Qatar, la misma situación se repite. Brasil controla el partido contra Croacia. Más posesión, más ocasiones, más de todo. Y aún así están fuera por penaltis. Y te preguntas, ¿cómo? ¿Cómo pierdes un partido así? Y ahí me di cuenta de que hago la pregunta incorrecta. La pregunta no es ¿qué salió mal? La cuestión es, ¿hay algo más profundo bajo la superficie? ¿Algo que ha estado minando lentamente a Brasil desde su interior por más de una década? Por eso decidí profundizar en la investigación. Miré los datos, las estadísticas, los patrones que se repiten a lo largo de 2 Copas del Mundo y encontré 6 cosas, 6 señales concretas y medibles que apuntaban todas en la misma dirección. Pero luego se puso realmente interesante porque esas 6 cosas en el campo son solo la punta del iceberg. Detrás de ellos se encuentran 4 fuerzas de mayor envergadura: la gobernanza, los acuerdos comerciales, la cultura y la manera en que Brasil produce y exporta sus talentos. 4 engranajes que se friccionan constantemente entre sí y juntos producen exactamente lo que vemos en la cancha. Un equipo que es bueno, a veces muy bueno, pero ya no es el equipo al que simplemente no se le puede ganar. Esta es la historia de cómo una nación que produce más futbolistas de talla mundial que casi cualquier otra perdió la capacidad de ganar torneos y por qué aquel 7-1 fue apenas la primera grieta visible. Yo quería entender a fondo lo que verdaderamente estaba ocurriendo, no únicamente la explicación evidente de su fracaso, sino aquello que se había transformado en las profundidades. Porque cuando miras las plantillas, cuando lees los nombres, nada de esto tiene sentido. Vinicius Jr., Neymar, Casemiro, Alisson. Estos son jugadores de clase mundial. Algunos de ellos están entre los mejores del planeta en su posición. Así que empecé a revisar los mundiales de 2018 y 2022 y algo me llamó la atención. Brasil pierde estos partidos contra Bélgica, Croacia, pero nunca se vieron mal al hacerlo. Tienen la posesión del balón, crean muchísimas oportunidades de gol, dominan el juego por completo y aún así, al final, quedan eliminados. Así que me puse a analizar 2 aspectos. Primero, ¿qué tanto control ejerce un equipo sobre el partido? ¿Cuántas ocasiones de peligro genera en comparación con las que concede al rival? Se llama diferencia de goles esperados. Básicamente, un número que te dice quién tuvo las mejores oportunidades. Segundo, un equipo convierte sus oportunidades de gol mejor o peor de lo que debería. Goles marcados menos los goles esperados. Eso es tu capacidad de definición, tu sangre fría en los momentos más decisivos. Y luego miro los números. En 2018, Brasil tenía una diferencia de XG de más 1.8 por partido. Eso es brutal. Eso es puro dominio. Son equipos que te asfixian por completo. 2022, todavía con un plus 1.5, mostrando su dominio una vez más. De nuevo, se posiciona como uno de los mejores equipos del torneo si nos fijamos únicamente en esta cifra. Pero si luego observamos el otro lado de la moneda, los goles menos los goles esperados. En 2018, un preocupante 4.3. 2022, menos 3.6. Espera, eso significa que Brasil crea suficientes oportunidades, más que suficientes, pero no las concretan. Marcan 4 goles menos de los que estadísticamente deberían a lo largo de todo un torneo. Vale, quizás fue mala suerte, pero luego miré más de cerca. Si esto fuera solo mala suerte, Brasil debería estar en algún punto intermedio, ¿verdad? A veces mejor, a veces peor, normal. Así que clasifiqué a los 32 equipos del Mundial de 2018 según su definición. Goles menos goles esperados. ¿Quién terminó mejor? ¿Quién terminó peor? Brasil, puesto 32 de 32. El peor resultado de todo el torneo. Bueno, una excepción puede pasar. Luego hago lo mismo para Brasil en 2022. 32º puesto de 32. 2 veces seguidas, 2 torneos diferentes, 2 plantillas distintas y aún así el peor perfil de resultados a pesar de todo ese dominio.
Eso ya no es coincidencia, eso es un patrón, y así es exactamente como pierdes partidos que no deberías perder. En 2018 contra Bélgica, en 2022 contra Croacia. Partidos donde generas muchísimas oportunidades, donde tienes el control absoluto de todo, pero al final te termina faltando ese único gol. Pero si no es solo cuestión de definición, ¿qué más está cambiando? Hay algo más que me llama la atención. Cuando veo estos partidos, la selección de Brasil se percibe diferente. En 2018 mostraban una intensidad y una agresividad impresionantes. Cuando jugabas contra ellos, era imposible respirar. El 2022 se siente menos asfixiante, así que me fijé en la presión. Y hay una métrica para eso, el PPDA, que son los pases permitidos por acción defensiva. Básicamente, ¿cuántos pases dejas que el rival dé antes de involucrarte activamente en la defensa? Cuanto más bajo sea el número, más agresiva será la presión. En 2018, Brasil tuvo un PPDA de 1.4. Fue el cuarto mejor de todo el torneo. Eso es brutal. Eso es, de aquí no sales. En 2022, ese número sube a 2, quedando en el puesto número 11. Sigue siendo bueno, pero ya no ejerce esa presión asfixiante. Y si ya no demuestras esa agresividad en el ataque, si concedes a tu rival un poco más de margen, entonces debes encontrar otra forma de ser peligroso. Quizás en los encuentros, recuerdo a Brasil en el pasado, si perdías el balón contra ellos, tenías un problema. La velocidad, las transiciones, ese miedo, ahora vienen. Así que analicé lo peligrosos que son los brasileños en los contraataques, los goles esperados que te generan en contra, cuánto peligro creas al hacer una transición rápida. 2018, Brasil es el número 1, el equipo de contraataque más peligroso de todo el campeonato. 2022, sexto lugar. Siguen siendo fuertes, claro, pero ya no son esa arma que mantiene a los oponentes permanentemente paranoicos. Menos presión agresiva, menos contraataques letales. Entonces, ¿qué les queda? Y aquí veo algo que realmente me sorprende. Analizo las jugadas a balón parado, los saques de esquina, los tiros libres, los goles esperados de estas acciones. ¿Cuán peligrosos son en las situaciones de balón parado? En 2018, Brasil se encuentra en el puesto 20 en promedio. 2022, primer lugar. Un momento, ¿cómo es posible? Brasil de repente se ha convertido en el mejor equipo a balón parado de todo el torneo, del puesto 20 al primero en tan solo 4 años. ¿Es eso una modernización o están buscando un arma de reemplazo controlable porque el juego espontáneo ya no funciona con la misma fiabilidad? Y entonces me hago una última pregunta. ¿Quién es en realidad el jugador por el que todo el juego pasa? ¿Quién decide los partidos en los momentos más caóticos? Así que mido, ¿qué tan dependiente es un equipo de sus dos principales creadores de juego? Miré las asistencias esperadas, un número que mide con qué frecuencia un pase lleva a una oportunidad peligrosa. Brasil, 30º de 32 equipos. Los dos mejores jugadores juntos representan solo el 34.8% del total de asistencias esperadas del equipo. Eso significa que la creación de oportunidades está ampliamente distribuida. Eso suena bien, sí, en un primer momento, no depender de una única estrella, pero también puede significar que no se tiene un punto de referencia claro. Ningún jugador que diga, ahora tomo las riendas, y luego observo a Neymar, la superestrella, el rostro de la Seleção, su participación apenas un 5.3%. Para ponerlo en perspectiva, Griezmann en la selección de Francia tiene un 30.1% y Harry Kane para Inglaterra un 27.9%. El jugador número 1 de Brasil es Rafinha con un 20.4%, lo cual es sólido, pero no es ese motor central por el que fluye absolutamente todo el juego. Eres dominante, creas muchas oportunidades, pero simplemente no logras finalizar. Tu presión es menos intensa. Tus contragolpes asustan menos a los rivales y no tienes un eje claro. Brasil es bueno, a veces es muy bueno, pero ya no resulta inevitable. Me quedé sentado allí con todas estas cifras pensando que esto explica lo que está sucediendo, pero no la razón. ¿Por qué un equipo que cuenta con Vinicius, Neymar y Richarlison no logra convertir sus oportunidades? ¿Por qué un equipo con tanto talento llega a perder su intensidad? La respuesta no está en el campo de juego, así que decidí buscar en otro lugar. Quería entender quién toma realmente las decisiones importantes, quién contrata al entrenador, quién establece la estrategia, quién construye todo el sistema. Así que investigué a la CBF, la Confederación Brasileña de Fútbol, y después elaboré una cronología. En 2015, José María Marín, el entonces presidente de la CBF, fue imputado en el marco del escándalo de corrupción de la FIFA. Reuters informa sobre los procedimientos en Estados Unidos. El hombre al frente del fútbol brasileño es llevado esposado, así que sigo buscando. 2018, Marco Polo del Nero, su sucesor, es sancionado por el Comité de Ética de la FIFA. Una multa de 1 millón de francos suizos y una inhabilitación. En 2019, Rogerio Caboclo, el siguiente presidente, es suspendido. AP informa sobre investigaciones por acoso sexual. De 2023 a 2025, Ednaldo Rodríguez se convirtió en presidente. Un tribunal lo destituyó, luego lo restituyó y después lo volvió a destituir. Alegaciones en torno a acuerdos internos y legitimidad. Caos. En tan solo 10 años he contado a 4 presidentes. Corrupción, escándalos, casos judiciales, suspensiones. Y me pregunto,
¿cómo se supone que la planificación a largo plazo puede funcionar en un sistema como este? Si no tienes la certeza de si seguirás en el cargo dentro de 2 años, no vas a planificar para 5. Aseguras tu poder. Ahora, a corto plazo, y luego busco otra cosa. 2025, Ronaldo. Sí, ese Ronaldo se postula a la presidencia de la CBF y luego retira su candidatura. Él dice, la estructura es el problema. Las federaciones regionales tienen demasiado peso. El poder no reside en quienes quieren hacer avanzar el deporte, sino en quienes controlan los votos. Ese es el punto. Una federación constantemente ocupada consigo misma, incapaz de construir una identidad duradera a largo plazo porque se encuentra atrapada en un reinicio constante y permanente, pero al mismo tiempo algo más está sucediendo. Brasil está siendo escalado globalmente como una marca y eso me llevó a la siguiente etapa. Me senté allí con estas 6 estadísticas y una pregunta no me dejaba en paz. ¿Por qué Brasil no experimenta más? ¿Por qué no hay un plan B real y funcional? Así que miré lo que pasa entre torneos, los amistosos, y algo me llamó la atención. 2017, reviso el calendario, Brasil juega en Melbourne, Australia. 2018, Riad, Arabia Saudita. 2019, Riad de nuevo, luego Singapur, 2 partidos en una ventana, una y otra vez. Espera, estos no son oponentes que eliges porque sean tácticamente interesantes. Estas son las ubicaciones. Luego descubro que desde 2012 existe un programa oficialmente llamado Brazil Global Tour. Una empresa, Pitch International, organiza en exclusiva los partidos amistosos de la selección desde hace más de una década y lo describen abiertamente. Se trata de llevar la marca de Brasil a estadios icónicos. Vale, eso es un negocio, es comprensible. Pero entonces pienso, ¿qué significa eso realmente desde una perspectiva deportiva? Las selecciones nacionales tienen muy poco tiempo para estar juntas. Los jugadores vienen de sus respectivos clubes. Llegan volando. Quizás tienes una semana, quizás 2. Y en ese tiempo se supone que debes construir un sistema que sobreviva a un torneo. Pero si en cambio vuelas a Singapur, pierdes los 2 primeros días por el jet lag, fatiga, recuperación. Los estudios demuestran esto. Los viajes de larga distancia a través de diferentes zonas horarias, tu calidad de sueño empeora y tu rendimiento disminuye durante las primeras 72 horas. Así que tienes menos tiempo para entrenar, menos repeticiones, menos oportunidades de asimilar patrones complejos. Ese es el precio. Vendes la marca a nivel global, pero lo pagas con la preparación. Y entonces profundicé aún más. En 2015 me encuentro con unos informes sobre un contrato RSE, una compañía de marketing. Hay una cláusula que permite una reducción del 50% en el pago si los jugadores principales no están en el terreno de juego. Una garantía para un equipo A. La CBF dice, eso no es verdad, no nos influye en absoluto en lo deportivo, pero yo estoy ahí pensando que si esto está legalmente probado o no, es casi irrelevante, porque la estructura por sí sola ya cambia el comportamiento. Imagina que eres el entrenador. Tienes un partido amistoso. Te gustaría hacer rotaciones, darle un merecido descanso a Neymar, probar a un jugador joven y así construir ese plan B. Pero si cada rotación, incluso de forma indirecta, podría costarte dinero, de repente te encuentras con un conflicto entre lo que tendría sentido a nivel deportivo y lo que se espera comercialmente. Y aquí radica el verdadero problema. Las selecciones nacionales no fracasan por la ausencia de grandes estrellas. Fracasan porque su plan B no funciona, porque en el minuto 108 del partido no tienen una alternativa viable que les dé resultados. Y ese plan B se construye en los partidos amistosos, a través de pruebas, a través de errores que no tienen ningún costo. Y si no se hace eso, se paga muy caro más adelante. Y luego está el asunto del acuerdo con Nike. En 2024, Brasil extiende el acuerdo hasta el año 2038, $100 millones anuales, además de regalías, y también el derecho a abrir tiendas en todo el mundo. Leo esto y en un primer momento pienso, bueno, no es para tanto, es normal. Pero entonces me doy cuenta de que esto no es simplemente un patrocinio para niños, sino un acuerdo de licencia de estilo de vida. Y si tus ingresos no son únicamente fijos, sino que además están vinculados a la venta de productos, a la visibilidad de la marca, a la presencia a nivel mundial, entonces el incentivo se modifica. El PAN se convierte en el centro de flujo de caja estable, no el éxito deportivo. Puedes querer ganar, sinceramente quererlo, pero tu sistema es financieramente extremadamente rentable, incluso sin títulos. Y con el tiempo, eso crea un desajuste entre lo que es inmediatamente monetizable y lo que necesitaría construirse deportivamente a largo plazo. La selección no es solo un equipo, es un producto global, de acuerdo, pero un producto puede seguir funcionando mientras la gente se identifique con él. Pero, ¿qué pasa cuando ya no lo hacen? Leo informes sobre la camiseta amarilla de Brasil y al principio pienso que es solo una camiseta. Y entonces me doy cuenta de lo que realmente están diciendo. Durante muchos años, esa camiseta fue una marca en las calles de Brasil, no en los estadios, sino en las manifestaciones. Reuters describe cómo la camiseta amarilla de la selección nacional se convirtió en un símbolo visible en los mítines de Bolsonaro. Y ahora algo importante sucede. Cuando un símbolo es utilizado políticamente una y otra vez, su significado cotidiano cambia.
Los informes describen exactamente eso. Algunos aficionados ya no quieren usar la camiseta amarilla porque automáticamente los ubicaba en un bando político. Al Jazeera y Bloomberg describieron esta, no quiero que se malinterprete, reacción en torno al Mundial de 2022 muy claramente. Luego, en 2025, un solo rumor lo hace todo visible. Un medio informa que Brasil podría tener una equipación roja de visitante para 2026. Y de inmediato, un debate a nivel nacional estalla. La CBF lo desmiente rápidamente. Nada es definitivo, nada es oficial. Y así es como se percibe la situación. Esto ya no se trata solamente de la tela, se trata de a quién le pertenece el símbolo de Brasil. Y ahora, la relevancia deportiva. La selección vive de un mecanismo simple: reenergía. Si parte de la población evita el símbolo central o se siente incómoda llevándolo, surge distancia. No necesariamente en la precisión del pase, sino en la conexión, en la presión de expectativas, en la identidad. Y cuando ese sentido compartido de inevitabilidad se erosiona, algo más se erosiona también. La sensación de inevitabilidad. Me senté allí con todas estas piezas del rompecabezas, la lógica de la gira, el incentivo comercial, la camiseta que ya no pertenece a todos. Y pensé, de acuerdo, eso ya explica mucho, pero aún falta algo importante, porque todo eso, la gobernanza, el comercio, la cultura, moldea el sistema que rodea al jugador. Pero ¿qué hay del propio jugador? ¿Qué le sucede al talento antes de que siquiera llegue a la selección? Y fue en ese momento cuando descubrí algo que lo conectaba todo. Comencé a analizar los traspasos. Me di cuenta de un patrón. Endrick, de 16 años, el Real Madrid cierra el acuerdo en 2024. La transferencia se efectúa en 2024. Y examiné las normas de la FIFA que se supone que impiden los traspasos internacionales de menores. Se suponía. Vinicius Jr., Reuters informó del acuerdo en 2017, un adolescente al Real Madrid. Estevao William, 2024, Chelsea. De nuevo, un adolescente. Y creo que esto no son expectativas, esto es un sistema. El mercado global se lleva el talento brasileño cada vez más temprano, y eso tiene sus consecuencias. Si tus jugadores clave se socializan en 10 sistemas de clubes diferentes, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, PSG, entonces hablan en 10 lenguajes tácticos distintos. Y entonces llegan al equipo nacional. Puede que tengas 2 o 3 semanas antes de un torneo, y en ese tiempo se supone que debes convertirlos en un sistema coherente. Eso es brutalmente difícil, porque no es solo cuestión de talento, es cuestión de sincronización, de patrones, de esa sensación, sé lo que vas a hacer a continuación sin que tengamos que hablar. Y eso viene del tiempo, de la repetición, de las ideas compartidas, pero ese tiempo ya no existe. Y entonces encuentro otra cosa. En 2014, la FIFA introduce una prohibición, la propiedad de terceros. Era un sistema donde inversores poseían partes de un jugador, y Brasil era un foco importante para esto. La prohibición cambia los modelos de financiación y refuerza la lógica. Los clubes deben actuar antes, los talentos se exportan más temprano. La adecuación al mercado se vuelve más importante que el apoyo al desarrollo. Y de repente el perfil cobra sentido. Ya no existe un centro creador claro, porque los jugadores provienen de sistemas distintos y con roles diferentes. Hay menos definición letal, porque los automatismos brillan por su ausencia, porque el delantero no sabe con exactitud cuándo le llegará el pase. Tienes menos intensidad en la presión, porque la presión coordinada requiere entrenamiento, tiempo compartido, errores que cometen juntos y corrigen juntos. Todo eso no surge de la noche a la mañana. Y cuando tienes jugadores que son tácticamente muy profesionales, pero vienen de 10 sistemas diferentes, la pregunta se vuelve brutal. ¿Cómo quiere jugar realmente Brasil? Y ahora estamos en el presente, en el año 2025. Brasil contrata a Carlo Ancelotti, uno de los mejores entrenadores del mundo. 4 títulos de Champions League, experiencia en todos los niveles. Quizás este sea el momento en que algo cambie, y entonces leo el titular. Casi al mismo tiempo, el presidente de la CBF es nuevamente destituido de su cargo por los tribunales. Soluciones interinas otra vez, nuevas elecciones otra vez, caos otra vez. Y ahí radica el problema. Aunque Ancelotti tenga la idea acertada, y probablemente la tenga, el sistema que lo rodea sigue en un reinicio constante. La gestión es inestable, los incentivos comerciales persisten, la camiseta sigue estando cargada políticamente, los talentos se siguen exportando cada vez más jóvenes, las 4 marchas siguen girando. Y aquí están mis hipótesis. El declive de Brasil no es una crisis de talento, sino una crisis de incentivos. Una federación que se autodestruye constantemente, sin una planificación a largo plazo, porque nadie sabe si seguirán en sus puestos en 2 años. Una selección comercializada como un mero producto global. Partidos amistosos en Singapur, Arabia Saudita, Melbourne, no para la preparación deportiva, sino para la marca. Una camiseta que ya no pertenece a todos, que divide en lugar de unir. Y talentos exportados cada vez más temprano, aprendiendo en 10 sistemas diferentes con apenas tiempo para crecer juntos como selección nacional. Y se ve el resultado en el campo. Dominio sin definición, menos intensidad, menos peligro al contraataque, sin un eje claro. Brasil es bueno, a veces muy bueno, pero ya no es inevitable. Y mientras nada cambie en estas 4 fuerzas, eso tampoco cambiará.
¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo creen que jugará Brasil en el Mundial de 2026? Déjenme sus opiniones aquí abajo. Si les gustaron estos videos y no quieren perderse el próximo, asegúrense de suscribirse a este canal. Chao y nos vemos la próxima vez.